8:34, aquí seguimos, gracias por sus mensajes. Gran fin de semana para todos. Esta semana lo platicábamos incluso con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Este 15 de junio se conmemoró el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Está César Garza, del Centro de Integración Ciudadana del SIC Monterrey. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Igualmente, César, contigo también platicamos de esta importante fecha. Hay datos duros también al respecto de lo que se vive con los adultos mayores y no esperar hasta agosto, que es el mes, como regularmente platicamos muchos temas de ellos. Creo que esta fecha, el 15 de junio, también se ha dado reflexión al respecto. Tú lo dijiste, mi estimado José Luis, este martes 15 de junio se conmemoró este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Este es un tema fundamental, no solamente para el Centro de Integración Ciudadana, sino para toda la comunidad. Y justamente por ello buscamos el día de hoy poderlo abordar con datos duros que nos lleven a la reflexión. Y con esta reflexión poder prevenir que los adultos mayores sigan sufriendo algún tipo de violencia. Y por darte a lo mejor algún dato, la ONU estima que aproximadamente 1 de cada 6 personas mayores de 60 años en el mundo han sufrido algún tipo de abuso. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la CONAPO, México tiene 12.9 millones de personas adultas mayores, de las cuales el 46% son hombres y el 54% son mujeres. Y se estima que en el año 2030 esta población ascienda a 14 millones, es decir, el 10% de la población. Durante el año 2020, la pandemia del COVID-19 evidenció e incrementó la vulnerabilidad de los adultos mayores a sufrir maltrato y abuso al interior de los hogares. Los casos de violencia graves contra adultos mayores en México fueron denunciados principalmente por vecinos y familiares de manera anónima, y estos fueron clasificados de la siguiente manera. Un 32% fue por violencia emocional, un 31% por violencia patrimonial y económica, un 27% por negligencia u omisión de cuidados y un 9% relacionado con agresiones físicas. Tomando esto en cuenta que solamente han sido los reportes que se han canalizado a la autoridad. Sin embargo, este puede ser un delito que a lo mejor puede tener una cifra muy grande. Se sabe que quienes más ejercen el abuso o el maltrato son principalmente familiares, como la pareja, hijos, hermanos, nietos, o en su caso personas que tengan algún tipo de lazo afectivo. En México, más de 1,5 millones de adultos mayores están sufriendo maltrato o abuso. Según el último censo realizado en Nuevo León, hay más de 504,000 adultos mayores, casi el 10% de la población. Y la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor menciona que atiende de 100 a 120 casos mensuales por motivo de maltrato a los adultos. Dichos casos son referidos principalmente por vecinos, que aquí es donde generamos o invitamos a estar al pendiente de este tipo de situaciones y poder levantar la mano o hacer los señalamientos a las autoridades para que este tipo de situaciones sean atendidas. Y las zonas del estado que tienen mayor incidencia de estos casos son los municipios de Apodaca, Guadalupe, Monterrey y García. Y si me lo permites, mi estimado José Luis, me gustaría, o más bien me encantaría poderles proporcionar el teléfono de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, que es el 2020-8727 y el 2020-8728, en el cual pues podemos realizar este tipo de reportes para que sean atendidos y en su caso de requerir algún tipo de intervención, pues de cierta manera a lo mejor un poquito pues más necesaria, por decirlo así, o urgente, pues poder ayudar a este tipo de personas, a estos adultos mayores que pueden estar sufriendo algún tipo de situación de violencia. Oye, Ahora, César, mándeme. y que no se puede normalizar esta violencia, ¿no? Al adulto mayor, de pronto lo platicábamos esta semana, que te decía ahorita con derechos humanos, el asunto de pronto una violencia emocional, un grito, el tema de la violencia económica también, de pronto por la pandemia llegaron los abuelitos a casa y había que cuidarlos, había que generar un espacio para ellos, y el tema también de la crisis que se está viviendo en muchas familias por la reducción de salarios o pérdida de empleo, en fin, pero toda esta violencia hacia ellos, porque nos centramos en la violencia mujer, violencia a los niños, que también es muy importante, la violencia familiar, pero dentro de todo esto, creo que un rubro muy especial es el de ellos, ¿no? El de este maltrato que creo que se ha normalizado también y que no debe ser así. Sí, tal cual como lo comentas, creo que esa es la palabra correcta, que se ha normalizado y que de hecho, lamentablemente, quienes viven este tipo de situación de violencia o maltrato de manera cotidiana,
en la mayoría de las ocasiones son incapaces de percatarse de que lo padecen porque ya lo consideran natural. Y esto es una situación que de cierta manera pues no debemos de generalizarla, porque ahora sí que cualquier otro tipo de situación, pues estamos hablando de la calidad de vida de una persona que ya pues nos dio, pues ahora sí que toda su vida activa, sí, claro. Y pues de ahí pues de cierta manera debemos estar agradecidos con ellos. Y pues sí, simplemente también son personas que por su misma situación de edad, pues a lo mejor son incapaces de generar algún tipo de defensa, o hasta en su caso de valerse por sí mismos para poder generar algún tipo de acción y poder salir de este círculo de violencia, ¿verdad? Pues definitivamente hay mucho por hacer en el tema. Insistimos, hay una población adulta aquí mayor en Nuevo León importante, ya nos decías tú, más del 500,000 de personas. Yo estaba revisando aquí cifras y ahí está esta cifra, ¿no? Que es una muy importante. Ahora con el tema de la vacunación escuchábamos muchos de esos abuelitos o personas de la tercera edad viviendo con los hijos y desgraciadamente lo decías muy claro, el maltrato principalmente viene de alguien cercano. Sí, pues principalmente son los mismos cuidadores o en su caso personas que velan por su integridad. Digo, y a lo mejor el término de velar por su integridad no es lo mejor si en sus casos están generando algún tipo de violencia, pero principalmente son los mismos cuidadores los que generan este tipo de situaciones. Digo que en su caso también se han presentado casos que mismos, por decir, servicios de cuidado son los que generan este tipo de violencia, sí, pero el mayor porcentaje son generados por los mismos familiares o personas cercanas que generan este tipo de cuidados a este tipo de personas, adultos mayores, ¿verdad? Pues sí, definitivamente. Y el tema de la pandemia, César, vino a exponenciarlo mucho más, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, digo, no solamente esta situación, a lo mejor que también, como ahorita lo dijiste, que otro de nuestros grandes temas es el tema de la violencia familiar. Pues justamente, digo, también lo que es la violencia hacia los adultos mayores, pues es esta misma violencia, es por decirlo una fracción de todos estos sí, casos. Sí. Y pues justamente pues el tenernos de cierta manera recluidos o limitados a poder encontrarnos la mayoría del tiempo dentro de nuestro domicilio, pues justamente exponenció este tipo de situaciones, así como también el que nos generó, el que muchas otras personas que podían ser observadores naturales, como los mismos vecinos, pues pueden haber percatado de este tipo de situaciones, pues incrementar la misma incidencia de los reportes relacionados a la violencia en contra de los adultos mayores. César, gracias como siempre, un abrazo. Igualmente, mi estimado José Luis, un abrazo a ti y a todo el equipo de Imagen Radio. Ándele, César Garza, director de vinculación del Centro de Integración Ciudadana. Nos invitamos a seguir al SIC Monterrey en todas sus plataformas, compartiendo información interesante para toda la comunidad. La pausa, regresamos, viene Rox y hay mucho que platicar todavía. Ánimo. Vamos a un corte. Imagen informativa Monterrey.